La historia de todos los avivamientos que se han conocido y que tocaron las fibras más sensibles de las estructuras de la religión y de la sociedad fueron historias de intensa oposición. La iglesia del Nuevo Testamento experimentó una persecución sangrienta, pues no solo eran considerados una amenaza al sistema político del Imperio Romano, sino al propio sistema religioso judío. Saulo de Tarso, que es uno de los máximos exponentes de la religión de los fariseos, encarna la persecución contra los cristianos, porque según su comprensión teológica, los seguidores de Jesús eran una herejía muy peligrosa. La religión y la política no pudieron detener el avance del evangelio que empezó en Jerusalén y se extendió sobrenaturalmente por toda la tierra hasta alcanzar a quienes vivimos en esta generación. La religión siempre ha sido uno de los enemigos más recalcitrantes de los avivamientos espirituales. Este es un espíritu agresivo que busca exterminar todo aquello que sus estructuras mentales no comprenden y que muy frecuentemente no tiene matices grotescos, sino elegantes teologías que buscan limitar el poder de Dios y encapsularlo dentro de particulares interpretaciones del texto bíblico y la experiencia personal. Este también es un espíritu que se enfoca obsesivamente en los errores humanos de otros creyentes con un doble propósito: enfermar un ambiente sano y tornar inoperantes y hasta destructivos a las personas bajo su influencia. Cuando alguien es abrazado por el espíritu de la religiosidad, al igual que Saulo de Tarso, convertirá su lucha en visceral, irracional y hasta diabólica. Frente a incomodidades propias del trabajo y de las relaciones humanas, un creyente espiritual siempre se considerará a sí mismo como la respuesta de Dios para la solución de una crisis. Ellos nunca serán los clavos que causen dolor, sino la clave para la solución de cualquier situación que se presente en la vida de una congregación. Su lucha no será con armas carnales. Ellos saben que sus armas son espirituales. Por eso el apóstol Pablo, conociendo las artimañas de una religión que disfraza sus acciones equivocadas como actos de justicia, en 2 de Corintios 10, 4, 5 escribió: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Algo que nunca debemos de olvidar es que siempre experimentaremos incomodidades, pero estas mal administradas tienen la habilidad de producir estados emocionales dañinos que podrían convertirnos en asesinos del avivamiento y la verdadera espiritualidad de la iglesia. Por eso es muy común encontrar creyentes y aún líderes que hablan de la Biblia con gran maestría, como el doctor en teología Saulo de Tarso, pero que no conocen en su experiencia al Dios de la Biblia. Estos son los potenciales asesinos de la vida de la iglesia. Ellos muestran públicamente un supuesto celo y preocupación por la causa del evangelio y su doctrina, pero al no tener una verdadera conversión o un muy pobre estado espiritual, su servicio se torna altamente nocivo. La conversión a la que me refiero no tiene que ver con una convulsión psicológica que ordene los códigos éticos de alguien para convertirlo en mejor persona, sino a la transformación y el sometimiento de su vieja naturaleza al señorío de Cristo. Saulo de Tarso estaba convencido que encarcelando y matando cristianos servía al Dios de Abraham. La historia no ha cambiado mucho, pues hoy tenemos un sinnúmero de fariseos modernos que, al puro estilo de los inquisidores medievales, pretenden manejar el monopolio de la verdad, asesinando moralmente a quienes no son parte de su rebaño denominacional. Ojalá comprendiéramos que si eso que muchos llaman sana doctrina no busca sanar lo enfermo de forma legítima, ni el mensaje ni el mensajero son saludables para el cuerpo de Cristo. Saulo de Tarso consintió la muerte por lapidación de Esteban. La religión no solo lo hizo un personaje prepotente, siniestro e insensible, sino que también le impidió ver las profundas heridas que le estaba causando al cuerpo de Cristo con su supuesto servicio a Dios.
Las iglesias están llenas de gente que, al igual que Saulo de Tarso, han integrado algunos principios cristianos a sus distintos quehaceres. Pero me temo que su pensamiento y conducta todavía siguen siendo dirigidas por una cosmovisión pagana. Estos son los grandes enemigos de la verdadera espiritualidad de la iglesia, de su avance misionero, del desarrollo de proyectos de gran envergadura para transformar la cultura. Ellos son los enemigos de un avivamiento que traiga reformas internas para luego traducirlas en reformas a nivel social. Los enemigos más temibles de la iglesia no son el mundo musulmán que avanza a pasos agigantados, el humanismo o el secularismo militante, sino un creyente religioso. Esta es una persona que está en la iglesia, canta, llora de cuando en cuando y hasta se cae por cortesía cuando alguien ora por él, pero que no está dispuesto a dejar pensamientos y conductas propias de alguien que no conoce a Dios. Tienen religión al igual que Saulo, pero no conocen a Dios, porque si lo conocieran, no golpearían ni destruirían con su conducta aquello que Dios más ama, a la iglesia. Muchos Saulos modernos necesitan tener un verdadero encuentro con el Dios de la Biblia. Esta no deberá de ser una experiencia emocional, sino una auténtica conversión que los haga abandonar su vida de pecado. Una conversión que transforme sus motivaciones en el servicio. Una conversión que los haga tener una verdadera comunión con otros discípulos del cuerpo de Cristo. Una conversión que los conduzca a aprender principios de cobertura para desarrollar un liderazgo relevante. Esto fue lo que Saulo tuvo que aprender en el desierto de Damasco cuando se le apareció Jesús. Saulo ya ha experimentado la resurrección, el avivamiento de su espíritu, y ahora pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él conoce perfectamente su hoja de vida. Él sabe que es brillante intelectualmente para que se le confíe cualquier asignación. Pero Jesús quiere renovar su cosmovisión antes de convertirlo en un verdadero productor de avivamientos. ¿Qué pensamientos y conductas tenía que dejar para borrar su pasado de asesino? ¿Qué tenía que aprender Saulo de Tarso para ser promotor de un verdadero avivamiento espiritual? Hay 3 lecciones de valor permanente para el liderazgo de hoy. Número 1. Tenía que aprender obediencia no negociable. En Hechos 9:6 leemos la orden que Dios le dio a quien se convertiría en el hombre que escribiría 13 libros del Nuevo Testamento. Levántate y entra en la ciudad. Tal vez para Saulo hubiese sido más cómodo buscar refugio en alguna otra ciudad cercana al desierto y donde tenía influencia. Pero el levántate y entra en la ciudad no era negociable. Era una orden y no una sugerencia para debatir. Saulo tenía que aprender que nadie puede ser un promotor de avivamiento si todo el tiempo está negociando obediencia y permanencia en un lugar. Eso solo lo hacen quienes tienen un corazón mercenario, enfocado en las ventajas que pueden obtener por una orden cumplida, pero nunca en la satisfacción del deber cumplido. Número 2. Tenía que renunciar a tener un ministerio ambulante. Observe lo que dice Hechos 9:6. Se te dirá lo que debes hacer. Es como si Jesús le dijera: yo sé quién eres. Conozco todos tus credenciales. Sé que desde los 13 años un sabio llamado Gamaliel te educó en la teología hebrea. Sé que creciste entre los filósofos más importantes del mundo griego. Conozco tu influencia en el mundo de la religión y la política. Sé que hablas 4 idiomas. Pero no seré yo quien te diga lo que tienes que hacer. Tú no serás un discípulo vid. Tendrás que ser procesado como el resto de discípulos. Fueron Judas y Ananías quienes le dieron los primeros lineamientos para el desarrollo de su liderazgo apostólico. Estos 2 discípulos se convirtieron en su cobertura inmediata. Esto porque nadie puede pretender empezar un ministerio que provoque avivamientos y reformas auténticas sin ser referido a la autoridad de la iglesia local y al mentoreo constante del hombre que Dios le asignó como autoridad.
No había punto de comparación teológica o profesional entre Saulo y estos dos discípulos. Pero esos eran los hombres que habían sido preparados por Dios para entrenar en sus inicios a aquel que iba a convertirse en el gran apóstol Pablo. En el liderazgo siempre produciremos discípulos hechos de nuestra misma fibra espiritual. Y aunque ellos posean el sello de su propia individualidad, siempre se mostrarán como la extensión de nuestros pensamientos y conducta. Estoy casi seguro que Saulo de Tarso aprendió a orar, a ser un estudiante disciplinado de la revelación de Dios, a vivir apasionado por la evangelización y las misiones, a ser un generoso dador debido a la influencia de Judas y Ananías. Aquí es donde debemos de preguntarnos, ¿qué tipo de líderes emergerán después de nosotros? Nuestras respuestas deben de llevarnos a seguir produciendo excelencia en nuestro trabajo como líderes o a iniciar el camino de las rectificaciones. Hoy hemos entrado en una esfera religiosa muy peligrosa, donde cada quien quiere recibir directamente la dirección de Dios. Usamos palabras como el Señor me dijo, el Señor me mostró, la unción está sobre mí, obedezco a Dios y no a los hombres, tengo todo para tener un gran ministerio. Sin embargo, Saulo tuvo que aprender que no era suficiente el talento que poseía, sino que tenía que aprender sentido de pertenencia y vivir bajo la cobertura de la iglesia y el liderazgo al que pretendía servir. Jesús quiso enseñarle que los ministerios ambulantes no solo son un atentado directo a la unidad de la iglesia y a la autoridad de su liderazgo, sino que también es imposible ejercer dominio en el mundo espiritual para avanzar el reino de Dios entre los hombres, si no se está bajo la autoridad de la iglesia local. En tercer lugar, tenía que aprender el valor del trabajo en equipo. Cuando, por orden de Dios, Ananías llegó donde estaba Saulo, no lo trató como un miserable pecador. No vio su ceguera como un castigo justo de Dios por haber perseguido a la iglesia o la oportunidad perfecta para vengarse. Cuando estuvo parado frente a él, soltó unas palabras que no solo mostraron salud emocional y espiritual, sino que también fueron como un bálsamo a un corazón atribulado. Él le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esto lo leemos en Hechos 9:17. Ananías sabía que este Saulo de Tarso en otro tiempo era un asesino del avivamiento y de la espiritualidad de la iglesia, pero que ahora por la voluntad de Dios trabajaría en el mismo equipo donde él se encontraba. Así que tenía que cambiar sus prejuicios por el reconocimiento a quien tiene un bagaje distinto a los predicadores del mundo judío, pero que gozaba de la misma dignidad que ellos. Ananías entendió lo que nosotros nos negamos a comprender, que la fuerza de un liderazgo se encuentra en trabajar con otros y no contra otros. Ananías tuvo que morir a la arrogancia del yo, que está preocupada en defender su bienestar en lugar del bienestar del equipo. Aquí es donde debemos de recordar que la bendición de Dios muy frecuentemente viene disfrazada de una persona. Por eso las relaciones interpersonales están bajo ataque, porque la bendición de Dios es soltada cuando hay una atmósfera de unidad en nuestras asociaciones. El plan de Satanás es que estemos juntos, pero desconectados unos de otros. Él sabe que un reino dividido no puede permanecer. Mateo 3:24 al 26 nos habla de esto. Esta es la razón del por qué tenemos que estar conectados espiritualmente a la casa donde fuimos plantados y al pastor que Dios nos asignó según su corazón. Finalmente, nunca serás usado para promover reformas en tu iglesia hasta que el sueño del pastor sea tu sueño.
La visión y los valores del pastor tienen que ser la visión y los valores de la oveja. Cuando esto pase, entonces ningún poder del infierno podrá detener a un ministerio que trabaja como un verdadero equipo. Nunca debemos de olvidar que el éxito de una iglesia no será el resultado de la brillantez del talento de un hombre o una mujer, sino del trabajo diligente de un equipo que, poseídos por el Espíritu Santo, asumen la misión de Cristo como la suya.